por ser ya público, que el Congreso de El Salvador aprobó la reelección presidencial indefinida y amplió el mandato a 6 años. En una sección parlamentaria marcada por la velocidad y la disciplina partidaria, el Congreso de El Salvador aprobó este jueves 31 de julio una controvertida reforma constitucional que habilita la reelección presidencial indefinida y amplía el mandato presidencial de 5 a 6 años, en una decisión histórica que consolida el poder del presidente Nayib Bukele. Con 57 votos a favor, todos provenientes del bloque oficialista, liderado por el partido Nuevas Ideas, y solo 3 votos en contra. O sea, tiene mayoría absoluta, prácticamente. La Asamblea Legislativa ratificó un paquete de reformas profundas que no solo permitirá a Bukele aspirar nuevamente a la presidencia cuantas veces lo desee, sino que también elimina la segunda vuelta electoral y sincroniza las fechas de comicios presidencial, legislativos y municipales. El presidente del Congreso, Ernesto Castro, celebró la aprobación con un mensaje directo. Gracias por hacer justicia, por hacer historia. Colegas diputados, una declaración que reflejó el tono triunfalista del oficialismo, que desde el 2021 controlan con holgura el Parlamento. El nuevo modelo político salvadoreño, concentración total del poder. Bukele, quien gobierna desde el año 2019 y fue reelecto en el 2024 con un abrumador 85% de los votos, consolida con esta reforma un dominio sin precedentes sobre todas las instituciones del Estado: Asamblea Legislativa, Corte Suprema, Fiscalía General y Fuerzas de Seguridad. Controla todo. Su popularidad, alimentada por su política de mano dura contra las pandillas y un discurso anticorrupción, ha generado un modelo de liderazgo que sus críticos califican como autoritario. Tiene muchos seguidores, tiene mucha popularidad Nayib Bukele allá en El Salvador. La eliminación de la segunda vuelta electoral representa un cambio drástico en el sistema democrático del país, ya que garantiza que una candidatura con mayoría simple pueda ganar en primera vuelta, lo que en combinación con el control institucional crea un terreno fértil para la perpetuación del poder. La oposición salvadoreña, como lo dije, ha calificado la reforma como un golpe a la democracia. Para partidos como Arena y el FMLN, esta medida es la cristalización de una dictadura moderna, disfrazada de legalidad, donde el poder ya no rota, sino que se acumula en una sola figura: Nayib Bukele. Entonces, desde el plano internacional, aunque muchos países han evitado pronunciarse directamente, diversas ONG y organismos multilaterales han advertido sobre la erosión del equilibrio de poderes y la deriva autoritaria del país centroamericano. Con esta reforma, El Salvador se convierte en el primer país del continente en permitir una reelección presidencial indefinida. Casi igual que en Nicaragua, o al igual que en Nicaragua, donde Daniel Ortega también eliminó los límites de mandato. Esta movida además podría inspirar a otros líderes regionales que buscan afianzarse en el poder con amplio respaldo popular. En definitiva, la decisión del Congreso salvadoreño no solo reescribe el futuro político del país, sino que también redefine los límites del poder presidencial en América Latina, consolidando una nueva política en la que la legitimidad electoral por sí sola parece bastar para justificar la permanencia indefinida en el poder. El Congreso también acortó en 2 años el actual mandato presidencial, que concluía en el 2029, para celebrar elecciones generales este marzo 2027, en las cuales podría participar nuevamente Nayib Bukele tras quedar habilitada la reelección indefinida. Este día ha muerto la democracia en El Salvador. Se quitaron las máscaras, dijo en el plenario la diputada opositora Marcela Villatoro, quien criticó que se aprobara la reforma cuando el país entra en una semana de vacaciones. Son unos cínicos, dijo la diputada. A pesar de esto, en las calles de El Salvador se han vivido celebraciones por cuenta de la decisión aprobada por el Congreso, lo que quiere decir que entonces hay receptividad, hay aprobación, y es el pueblo se da a los gobiernos que se merecen. Una imagen dada a conocer en redes sociales: se vieron fuegos artificiales en las principales ciudades del país luego del anuncio. Bukele goza de una enorme popularidad por su lucha contra las pandillas que redujo a mínimos históricos la violencia en el país, con un régimen de excepción criticado por organismos de derechos humanos porque permite detenciones masivas sin orden judicial. Bueno, se cometen atropellos también, se cometen arbitrariedades, se abusa en ciertos casos del poder. Ahí es donde la cosa empieza mal. Cuando la reforma constitucional fue presentada por los oficialistas en medio de denuncias de represión contra defensores de derechos humanos y críticos del gobierno de Bukele, lo que representa
lo que ha reforzado el exilio de decenas de periodistas y activistas humanitarios. Siempre va a pasar, siempre va a suceder este tipo de situaciones. Nayib Bukele aseguró que le tiene sin cuidado que lo llamen dictador. Lo tiene sin cuidado ante la ola de críticas en su contra por las detenciones de activistas humanitarios. En mayo pasado las autoridades detuvieron a la destacada abogada Ruth López, quien como activista de la ONG Cristosal denunció supuestos casos de corrupción del gobierno de Bukele. Las ONG de derechos humanos aseguran que Bukele basa su popularidad en una política de seguridad que mantiene el país desde hace 3 años bajo un criticado régimen de excepción que limita libertades y permite arrestos sin orden judicial. Bajo el estado de excepción, unas 87.000 personas acusadas de pandilleros o cómplices han sido arrestadas, según ONG como Cristosal y Socorro Jurídico. Miles han sido detenidos arbitrariamente y unos 430 han muerto en prisión. De forma que permite la reelección indefinida de Nayib Bukele ha desatado una fuerte reacción de los sectores democráticos dentro del país. Las críticas apuntan a una pérdida del equilibrio de poderes, una erosión de las garantías constitucionales y un proceso acelerado, sin consulta popular ni debate plural. Bueno, esto sí me llama a mí la atención de que no se haya consultado al pueblo. Partidos históricos como Arena y el FMLN han calificado la reforma como el fin de la alternativa democrática. Denuncia que con la eliminación de la segunda vuelta y el control absoluto del Congreso, el Ejecutivo puede eternizarse en el poder bajo apariencia de legalidad. Aunque debilitados electoralmente, estos partidos mantienen el discurso de que el país se erige hacia un modelo de denominación vertical similar al de Nicaragua. Entonces, pues, ahí es donde está el asunto, ahí es donde está el problema. El problema radica cuando se empiezan con los abusos, con las arbitrariedades, con las detenciones arbitrarias. Que exista esa idea, pero sin caer en el abuso, sin caer en la arbitrariedad, en las detenciones arbitrarias, que se respeten. El llamado es que se respeten los derechos, que se respeten los derechos de la participación ciudadana y que se respeten los derechos humanos de todos los ciudadanos. Advierten que la acumulación de poder en manos de Bukele rompe los principios de república al suprimir la posibilidad de alternancia y neutralizar a los órganos de control. Aunque la popularidad de Bukele es altísima, superior a un 80%, una parte de la población, especialmente sectores urbanos críticos y movimientos estudiantiles, comienza a expresar preocupación por la concentración de poder y el uso político de la seguridad como justificación para cambios constitucionales. Hay alertas internacionales, silencio diplomático, voces de preocupación, mientras que varios gobiernos latinoamericanos han mantenido silencio o respuestas diplomáticas ambiguas. Organismos internacionales y actores independientes han encendido las alarmas. La OEA y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por reformas que amenazan la institucionalidad democrática. Dice, se recordó que la reelección presidencial indefinida no es un derecho humano, según jurisprudencia de la Corte Interamericana. Bueno, la reelección puede ser indefinida, pienso yo. Yo no le veo problema que la reelección sea indefinida. El problema es si el pueblo vota indefinidamente por el mismo candidato. O se recordó que la reelección presidencial indefinida no es un derecho humano. Relatores independientes de las Naciones Unidas en materia de independencia judicial y derechos civiles han señalado que las reformas, al haber sido aprobadas por un Congreso con control absoluto del oficialismo, carecen de garantías procesales mínimas. Aquí sí yo creo que debió haber un llamado al pueblo para que a través de un referéndum consultivo haber aprobado estas reformas. Advierten sobre un riesgo creciente de autoritarismo electivo, donde el voto se convierte en herramienta de legitimación del poder, pero no en garantía de rendición de cuentas. Organizaciones como Human Rights Watch, Amnesty International y el International Crisis Group han alertado sobre una posible normalización de modelos híbridos en la región, en los que la democracia se mantiene en la forma, pero se desmantela en el fondo. Señalan que Bukele ha perfeccionado un nuevo modelo, autoritarismo digital y popular, respaldado por redes sociales, control narrativo y popularidad sostenida. El caso en El Salvador se ha convertido en una prueba de fuego para la democracia latinoamericana del siglo XXI. La aprobación de la reelección indefinida con reformas clave como la eliminación de la segunda vuelta y la ampliación del mando presidencial abre un escenario inédito. Un presidente con legitimidad popular abrumadora, pero con cuestionamientos legales, éticos y democráticos profundos. Las críticas internas reflejan una resistencia que aún sobrevive en instituciones no
cooptadas, aunque con un poco margen de acción, y las alertas internacionales, aunque limitadas por la diplomacia, participan o anticipan un posible aislamiento progresivo, especialmente si surgen denuncias de violación de derechos humanos o persecución a opositores. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, respondió este domingo a las duras críticas nacionales e internacionales por la reforma constitucional que permite la reelección presidencial indefinida, defendiendo la decisión con un mensaje cargado de ironía, orgullo nacional y confrontación directa contra lo que considera un doble rasero del sistema internacional. La reforma aprobada en tiempo récord por la Asamblea Legislativa de mayoría oficialista el pasado 31 de julio también amplía el periodo presidencial de 5 años a 6 años. Elimina la segunda vuelta electoral y sincroniza las elecciones de todos los niveles del Estado. Bukele desafía al mundo. Las críticas son porque somos pequeños y pobres, dijo Nayib Bukele. En su primera reacción oficial, publicada en inglés en su cuenta X, antes Twitter, Bukele ironizó. El 90% de los países desarrollados permiten la reelección indefinida de su jefe de gobierno y nadie se inmuta. Pero cuando un país pequeño y pobre como El Salvador intenta hacer lo mismo, de repente es el fin de la democracia, dijo Nayib Bukele. Con ese argumento, el mandatario planteó que no es la reforma lo que molesta a los países desarrollados, sino el hecho de que El Salvador esté decidiendo por sí mismo, fuera de los lineamientos dictados por organismos multilaterales o potencias extranjeras. Incluso fue más allá, afirmando que si El Salvador se convirtiera en una monarquía parlamentaria con las mismas reglas que países como el Reino Unido, España o Dinamarca, la crítica persistiría. Porque el problema no es el sistema, sino el hecho de que un país pobre se atreva a actuar como un país soberano. Se supone que no debes hacer lo que ellos hacen, se supone que debes hacer lo que te dicen y se espera que se mantenga en su carril. Eso lo dijo Nayib Bukele. En cierta forma tienen razón. Yo pienso que sí, de alguna manera siempre quieren imponerle a los gobiernos que hagan lo que esas potencias quieren. Y la encuesta no tardó en llegar. Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y la Oficina del Washington para Asuntos Latinoamericanos, WOLA, han denunciado que la aprobación de la reelección indefinida representa un golpe mortal a la democracia y un precedente peligroso para América Latina. Yo pienso que es muy cerca, muy temprano para hacer una evaluación de esta situación. La reelección indefinida, por lo menos en lo que yo puedo interpretar de la letra de la norma, es que cualquiera puede solicitarla, puede pedir y puede reelegirse las veces que quiera, siempre que cuente con el voto del pueblo. Porque si el pueblo, como vuelvo a repetir, no elige, la reelección indefinida puede existir en la Constitución, pero es el pueblo el que en definitiva va a tomar la decisión. Los críticos argumentan que bajo el liderazgo de Nayib Bukele se está consolidando un régimen donde se disfraza el autoritarismo de modernización institucional. En particular, señalan el uso sistemático del régimen de excepción desde el 2022. Bueno, tuvo que tomar mano dura, que ha permitido detenciones masivas sin orden judicial, restricciones a la libertad de expresión y al debido proceso. La reforma se aprobó en medio de una intensificación de acciones contra periodistas, defensores de derechos humanos y activistas sociales, dicen. Diversos informes confirman una ola de detenciones arbitrarias, intimidación, vigilancia digital y el exilio forzado de voces críticas. Estas acciones coinciden con la narrativa del presidente de que quienes se oponen a su visión son aliados de las pandillas o de las viejas políticas, una etiqueta que ha permitido justificar tácticas de represión bajo el argumento de mantener el orden público. Así, esto lo dice la oposición. A pesar de las críticas, Nayib Bukele mantiene una popularidad sin precedentes, que es lo que, en definitiva, mantiene a un líder en el poder. ¿Quién mantiene a un líder en el poder? El pueblo. El discurso de Nayib Bukele interpela a una parte del mundo que ha normalizado las prácticas de reelección en sistemas parlamentarios, pero que reacciona con dureza cuando esas mismas prácticas son adoptadas por países del sur global. Sin embargo, la comparación pierde peso cuando se analiza el contexto salvadoreño. Un ejecutivo que controla todos los poderes del Estado, ausencia de prensa crítica independiente, represión de la disidencia y una reforma constitucional aprobada sin consulta ciudadana ni oposición estructurada. Bukele no niega que su poder es extenso, más bien lo celebra como símbolo de soberanía, incluso si eso implica reconfigurar los límites democráticos clásicos. Para sus críticos no se trata de soberanía, sino de un claro camino hacia el autoritarismo disfrazado de eficiencia y popularidad. El dilema ahora no es si El Salvador sigue siendo una democracia, sino qué tipo de democracia puede construirse cuando todo el poder está concentrado en una sola persona y la disidencia ya no encuentra ni espacio ni garantía para existir. Tiene que haber entonces una buena oposición,
una oposición real, una oposición que verdaderamente demuestre al pueblo que está trabajando en bienestar del pueblo. Lo que estamos presenciando en El Salvador no es simplemente una reforma constitucional, sino un cambio estructural profundo en el modelo de poder de un país que ha decidido, por voluntad política mayoritaria, concentrar el mando en una sola figura, Nayib Bukele. Con la aprobación de la reelección indefinida, la ampliación del mandato presidencial, la eliminación de la segunda vuelta electoral y el control absoluto del aparato estatal, se redefine la democracia salvadoreña desde una lógica vertical, centralista y populista. Bukele sostiene que lo que molesta no es la reforma, sino que un país pequeño y pobre actúe con autonomía. Y en parte tiene razón. La comunidad internacional tiene un doble rasero cuando se trata de juzgar reformas similares en países del norte versus países del sur. Sin embargo, la diferencia esencial radica en el contexto autoritario en el que esta reforma se impone, sin equilibrio de poderes, sin prensa libre y bajo un estado de excepción prolongado que restringe derechos fundamentales. El respaldo popular de Nayib Bukele es innegable y su narrativa ha calado hondo. Paz a cambio de orden, popularidad a cambio de institucionalidad. Pero ese tipo de gobernabilidad pone en riesgo la democracia cuando el poder ya no rota, no se fiscaliza y no tiene límites. El régimen ya no se parece a una democracia literal tradicional, sino a una democracia plebiscitaria donde el voto legitima, pero no protege. En definitiva, El Salvador vive hoy la tensión más vieja y peligrosa de toda la República, la tensión entre popularidad y legalidad, entre soberanía y autoritarismo. Y aunque Bukele asegura que no es el fin de la democracia, muchos observadores advierten que podría ser, si no su final, al menos el principio de su mutación más silenciosa. Una mutación que América Latina ya ha visto antes y que casi siempre tiene el mismo desenlace. Esperemos entonces que El Salvador siga adelante, que progrese, que prospere y que su pueblo reciba paz, seguridad, justicia social. Gracias por estar acá, gracias por seguirme y los espero en otro contenido.